Hola a todos y bienvenidos a Trading en la Nueva Era, un podcast de Deriv. Es genial tenerlos aquí mientras nos adentramos en el dinámico mundo del trading en línea. ¿Han notado cómo ha crecido el trading online en los últimos años? Es impresionante ver cómo participan personas de todo el mundo con las últimas tecnologías. Ahora puedes acceder al mercado financiero desde tu propia casa. Pero ojo, que sea accesible no significa que debamos tomarlo a la ligera, especialmente si están comenzando. Es fundamental abordar el trading con cabeza fría y precaución. Hoy vamos a desglosar los fundamentos del trading para principiantes y les voy a compartir 3 consejos clave que todos los traders inteligentes deben saber. Así que si están listos para arrancar en el trading de la mejor manera, no se despeguen. Vamos a aprender juntos cómo navegar este emocionante mercado. Empecemos. Lo primero es asegurarse de que el broker que planea utilizar esté autorizado y regulado por los organismos competentes. Esto parece algo básico, pero créeme que es mejor investigar antes de encontrar cualquier tipo de sorpresa. Yo sé que esto puede ser un trabajo tedioso y por eso mismo mucha gente lo toma a la ligera. Sin embargo, esto es como un sello de garantía que te asegura que cumplen con los estándares de seguridad y de transparencia. Esta información debería ser accesible en su página web y si no lo encuentras, bueno, esto debería ser una señal de alerta. Además, ¿has leído qué dicen otros usuarios sobre este broker? Busca reseñas, fíjate qué opinan sobre la fiabilidad y el servicio al cliente. Y no te olvides de revisar si sus plataformas son fáciles de usar, especialmente si estás comenzando. Entonces, una vez que hayas decidido con qué broker vas a operar, el siguiente paso es elegir los activos adecuados. Este proceso es bastante similar a encontrar el broker ideal y sí, es un proceso que también requiere tiempo de investigación. Tener un buen conocimiento de los activos en cada mercado te va a ayudar a tomar decisiones más inteligentes y con confianza. También es importante estar al tanto de las tendencias económicas y los eventos mundiales, ya que estos factores pueden influir mucho en los movimientos de los precios del mercado. Lo bueno es que hay una opción para todos. Puedes operar ya sean divisas, acciones e índices, materias primas, criptodivisas, ETFs o índices sintéticos. Diversificar tu cartera es una estrategia inteligente porque te puede proteger de perder todo tu dinero si un mercado se mueve en contra de tu operación. Pero si investigar los mercados te parece demasiado complicado y que te tomará mucho tiempo, mi recomendación es que empieces operando con índices sintéticos en Deriv. Los índices sintéticos son un producto exclusivo de Deriv diseñado para simular los movimientos del mercado real, pero no se ven afectados por eventos naturales y están libres de los riesgos del mercado y de la liquidez. Estos índices te ofrecen la flexibilidad de negociar diferentes mercados sintéticos, ya sea con características de alto o bajo riesgo, y están disponibles en Deriv las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los fines de semana y días festivos. Siguiendo nuestro camino hacia convertirnos en traders más astutos, toca hablar de algo súper crucial, la práctica. ¿Y qué mejor manera de practicar que con una cuenta demo? Piensen en ella como un simulador de vuelo, pero para traders. Les da la chance de sumergirse en el mercado real, experimentar el trading de verdad, pero sin el riesgo de perder dinero real. Esto es especialmente valioso para aquellos que recién están comenzando. Te recomiendo que escuches el episodio anterior donde hablamos en detalle sobre las cuentas demo, sus beneficios, los compartimos algunos tips para empezar y también hablamos sobre cuándo es el momento ideal para pasar a una cuenta real. Por darles un ejemplo, en Deriv pueden registrarse para obtener una cuenta demo con fondos virtuales de $10,000 para poder empezar. Esto te permite abrir operaciones, pulir tus estrategias y ganar confianza. Todo esto sin el estrés de meter la pata. Es una oportunidad de oro para desarrollar sus habilidades y asegurarse de que están listos para dar el salto a las operaciones reales. Y ahora amigos, llegamos a un punto clave que a veces pasamos por alto en el mundo del trading. Disfrutar del proceso y desarrollar una buena dosis de paciencia. Sabemos que el trading online puede ser atractivo, pero también es cierto que se necesita una mente tranquila y disciplinada para avanzar. Aprendan a disfrutar cada paso del camino, incluso esas curvas de aprendizaje que a veces parecen más bien montañas. En el mundo del trading la paciencia es clave. No todas las operaciones saldrán como esperamos, pero eso es parte del proceso de aprendizaje y mejora continua como traders. La paciencia actúa como nuestra aliada, guiándonos para esperar el momento justo antes de actuar,
basándonos en un análisis sólido y en señales claras del mercado. Evitar lanzarnos impulsivamente es fundamental. Debemos resistir la tentación de operar por mero impulso y en su lugar esperar el momento perfecto en el que nuestras estrategias indiquen que es el momento adecuado para entrar o para salir. Además, mantener un enfoque disciplinado en el trading es crucial. Definan reglas claras para sus operaciones y cúmplanlas sin falta. Esto puede incluir límites de pérdida diarios o reglas específicas sobre cuándo tomar sus ganancias. Estas reglas son salvavidas. Evitan que tomen decisiones apresuradas basadas en emociones del momento, como el miedo o la codicia, que nos pueden llevar por el mal camino. Y aquí va un consejo clave: lleven un diario de trading. Sí, como un diario personal, pero de sus operaciones. Anoten lo que decidieron hacer, qué resultados obtuvieron y qué lecciones sacaron de cada operación. Esto no solo les ayuda a evaluar cómo están haciendo las cosas y a mejorar sus estrategias, sino que también les da una ventana a cómo su comportamiento influye en los resultados del trading. Y así, amigos oyentes, hemos cubierto los 3 consejos esenciales para comenzar su viaje en el mundo del trading en línea, como traders inteligentes. Primero, la importancia de seleccionar un broker confiable y hacer una investigación adecuada sobre los mercados y los activos que desean operar. Segundo, la ventaja invaluable de utilizar cuentas demo para practicar sus estrategias de trading sin riesgos. Y tercero, la importancia de disfrutar el proceso y practicar la paciencia, manteniendo siempre un enfoque disciplinado. Ahora es el momento de dar ese primer paso con confianza y paciencia. El trading es un viaje de aprendizaje constante y cada operación es una oportunidad para mejorar. No se apresuren, tomen decisiones informadas y sobre todo sigan aprendiendo. Les animo a que se registren con una cuenta demo, exploren diferentes estrategias y encuentren el estilo de trading que mejor se adapte a sus necesidades. Y recuerden, la paciencia y la disciplina son los mejores aliados en este viaje. Gracias por sumarse a este episodio. Espero que les haya sido muy útil y les inspire a seguir explorando el mundo del trading. No olviden suscribirse a nuestro podcast para obtener más información valiosa sobre cómo convertirse en un operador más eficaz y eficiente. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Deriv, trading para todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. No olvides suscribirte y darle me gusta. Si tienes algún comentario, déjanos saber abajo.